Estamos sufriendo procesos de inmigración ilegal desbordados procedentes de África. Está pasando aquí lo que en Francia pasó hace 25 años y lo que en Suecia pasó hace 15 años. En el último periodo de gobierno, las agresiones se han duplicado. Esto es escandaloso. En Francia hoy, 80 niñas al día. 80. Estar mejor que Francia para mí no es ningún consuelo. Se están tomando aquí las mismas estrategias: negar el problema, señalar al que lo denuncia, deshumanizarle, llamarle racista, llamarle fascista y afrontar esto con procesos de aculturación. El mero hecho de anunciar una regularización de casi 1 millón de seres humanos debería estar tipificado en el Código Penal como delito. La inmigración es buena, es un activo para un país. Controlada, control de fronteras. Presénteme su pasaporte, su cartilla sanitaria, usted que viene a aportar aquí. ¿Está usted dispuesto no solo a respetar la ley, sino a integrarse en nuestras dinámicas sociales y en nuestra cultura? Si todas las respuestas a eso son sí, adentro. España vive una invasión de inmigrantes ilegales desde hace muchos años. La inseguridad en las calles se ha disparado de manera exponencial. Como consecuencia de ello, así lo acreditan de hecho los informes policiales más allá de la propaganda política. Los gobiernos del PSOE y del PP han alentado el efecto llamada y hoy España, al igual que otros muchos países europeos afectados del mismo buenismo culpable, sufren un proceso imparable con la amenaza de islamización progresiva en numerosas ciudades. En clave nacional quiere hoy aportar luz sobre este grave problema sin el mantra de mentiras de consenso con que habitualmente se analiza este asunto en la mayoría de medios de comunicación. Para ello contamos con un verdadero experto en temas de seguridad. Él es Samuel Vázquez, presidente de la asociación Una Policía para el Siglo XXI y actualmente también portavoz nacional de Asuntos de Interior, Seguridad e Inmigración de Vox. ¿Qué tal, don Samuel? Muy buenos días. Un honor, gracias por la invitación. Vamos primero con los datos. Un total de 24.898 inmigrantes ilegales llegaron a España en lo que va de año, 12.194 más que en el mismo periodo de 2023, es decir, un incremento del 96%. Del total de migrantes que han llegado por vía marítima, 19.257 han entrado en Canarias, lo que supone un 167% más que en el mismo periodo del año anterior. ¿Qué valoración podemos hacer de estos tremendos datos? La valoración es muy sencilla. Cuando uno no hace los deberes, cuando un gobierno no protege sus fronteras, pues tiene consecuencias. El Mediterráneo es lo que es. Hay 4 países, Grecia, Italia, España y Francia, que son los que están más o son más proclives a recibir este tipo de inmigración. Francia, por cuestiones geográficas, está un poco más arriba, es un poco más difícil llegar. Italia era la que estaba recibiendo estos años atrás el mayor flujo. De repente aparece un líder fuerte, que es lo que necesitan los países europeos ahora, líderes fuertes. Aparece una líder fuerte, que es Meloni, cambia las políticas de inmigración, empieza a ejecutar políticas donde no había ninguna. Y esto tiene un efecto en las mafias de tráfico de seres humanos, que evidentemente ven que es más difícil o más costoso acceder a ese país. Desde ese momento, todos estos criminales, porque son criminales, que juegan con la vida de personas, que han convertido el Mediterráneo en un gigantesco cementerio, que además traen personas a Europa que acaban convirtiéndose, muchos de ellos, en esclavos modernos de las grandes multinacionales y otros cayendo en redes de criminalidad. Pues todos estos criminales que lideran estos grupos de tráfico de seres humanos giran su mirada hacia España. Porque en España nadie hace nada. España es un coladero. No protegemos nuestras fronteras y además tomamos estrategias continuas que además publicitamos, porque esta gente es así. Hace de esto una especie de negocio político. Publicitamos la apertura de centros, la inversión millonaria, cómo los trasladamos, los recibimos en los aeropuertos, los metemos en hoteles, luego los trasladamos a la península, allí los derivan. Bueno, pues todo esto allí lo escuchan, en África lo escuchan. Y claro, todo tiene consecuencias. Si hay líderes políticos que hacen bien su trabajo y otros líderes políticos que no hacen nada, con el agravante además, y esto lo saben las mafias, de que no solo el gobierno no está haciendo nada, sino que en las medidas que está tomando, que producen un evidente efecto llamada, el primer partido de la oposición está apoyándole, está detrás del gobierno, codo con codo, mano con mano. Todo lo que hace el gobierno
lo aprueba también el Partido Popular, luego de hecho estas políticas que muchas vienen de Europa en el Parlamento Europeo siempre votan juntos, pues el resultado tenía que ser el que es, no hay más, tampoco hace falta hacerse muchas preguntas. Los clanes criminales han cambiado muchas de las rutas, las han derivado hacia España, han potenciado rutas nuevas y han sobrecargado algunas que ya existían. Esto es lo que le ha pasado a Canarias, ni más ni menos. Parte o gran parte del flujo que ya no va hacia Italia, va hacia las Islas Canarias, que están hoy absolutamente desbordadas. Claro, es que los porcentajes son realmente muy llamativos, un 96%, un 167%. Está claro que hay elementos ahí que han hecho agravar sustancialmente la situación. ¿Es esta situación de inmigración ilegal en España parecida a la media de la Unión Europea? ¿Podemos hablar de problemas comunes o tiene España un elemento característico propio? Hay problemas comunes y hay un elemento característico propio. Nosotros estábamos mejor que otros países, mejor que Francia, mejor que Holanda, mejor que Suecia, países que hoy criminalmente en muchos aspectos han sido derrotados por las bandas criminales. Estábamos mejor por una sencilla razón. Nuestra primera oleada, primero, no fue desbordada, no fue descontrolada, aunque había inmigrantes ilegales, pero no al nivel de hoy. Segundo, fue de nuestros hermanos hispanoamericanos, con los que compartimos todo. Rezan a nuestro mismo Dios, hablamos la misma lengua y compartimos gran parte de las dinámicas sociales, incluida la música, la cultura, la comida. La capacidad de integración de este tipo de personas en nuestro país es muy alta. Se necesitan pocas estrategias, poco tiempo y poca inversión. De hecho, para muchos de ellos, con que le des un trabajo, ya está perfectamente integrado en nuestro país. Desde hace 5 o 6 años esto ha cambiado. Estamos recibiendo o sufriendo procesos de inmigración ilegal desbordados procedentes de África. Es decir, está pasando aquí lo que en Francia pasó hace 25 años y lo que en Suecia pasó hace 15 años. Eso estamos empezando a vivirlo aquí desde hace 4 o 5. Estamos en el primer estadio de este problema. El problema se va a agravar y mucho si no aparece también en España un líder fuerte. Al sufrir este nuevo proceso, empezamos a compartir realidad con el espacio europeo. Empezamos a compartir ciertas cosas que han sucedido en otros países y que ahora vemos que están sucediendo aquí. Una de ellas es evidente, es el aumento exponencial de la criminalidad violenta, sobre todo de ciertos delitos que tienen especial impacto en la mujer. Por ejemplo, en el último periodo de gobierno, si haces la cuenta entre el año 2017, que es el anterior a la llegada de Pedro Sánchez y Marlaska, y el año 2023, que es el último del que tenemos datos completos, las agresiones sexuales, comúnmente llamada violación, se han duplicado. Esto es escandaloso. Es escandaloso. Y Marlaska nos dice que tranquilos, porque en función de unas tasas que él hace de los delitos, ya no da los números de los delitos, delito por delito, porque no puede dar ninguno, están todos desbordados. Entonces lo que hace es agruparlos en tasas y nos dice tranquilos, porque las tasas españolas están por debajo de la media europea. Y yo me pregunto, ¿y qué? Para valorar una etapa de gobierno, ¿de qué sirve compararse con otros países? Si le va mejor a Francia, si le va peor a Francia, ¿le va a ir mejor a España? No se lo cree ni él. En Francia hoy se 80 niñas al día. 80. Estar mejor que Francia para mí no es ningún consuelo. Su gobierno, su gestión, dan lo que da, las cifras que dan. Se han duplicado las agresiones sexuales, han aumentado exponencialmente los homicidios, los robos con violencia y un delito o dos delitos que son predictores del establecimiento de bandas criminales, que son los delitos de lesiones y riña tumultuaria, que también llevan aumentando año tras año y que predicen el establecimiento de bandas en un territorio. Así que ahora se puede decir que, al contrario que hace 15 años o hace 20 años, nuestra realidad se parece mucho más a la realidad europea, la realidad de Francia, la realidad de Suecia. ¿Qué podemos decir a favor? Con este gobierno, muy poco, nada. Con esta posición, nada. ¿Qué podemos decir en contra o que nos avisa de que tenemos un problema? Que se están tomando aquí todas las estrategias, las mismas estrategias que se tomaron hace 25 años en Francia o hace 15 en Suecia. Negar el problema, señalar al que lo denuncia, deshumanizarle, llamarle racista, llamarle fascista y afrontar esto con procesos de aculturación.
Que vengan, todas las culturas son iguales, basta con que respeten la ley. Es mentira, no todas las culturas son iguales y no basta con que respeten la ley. Cuando vienen por miles, cuando el proceso es desbordado, tienes que obligarles a integrarse en tu cultura y en tus dinámicas sociales, porque si no, crearán estados paralelos, que fue lo que crearon en Suecia y en Francia. Estados paralelos donde nuestra ley ya no regirá. Una pregunta que se hacen muchísimas personas. ¿Quiénes están, si se puede saber, detrás de las mafias que controlan la inmigración ilegal? Están personas sin alma, son bandidos, piratas. Fíjate, el delito de trata de blancas se llama trata de blancas precisamente porque tiene su origen en piratas berberiscos que operaban por el norte de África, asaltaban barcos europeos y americanos, raptaban a las mujeres o hacían incursiones en la costa europea, raptaron a miles de mujeres y se las llevaron a África como esclavas. De ahí viene el nombre de trata de blancas y tiene su origen en piratas. Bueno, pues aquí hay piratas detrás de esto. ¿Qué quiere decir piratas? No hay una organización única, es como una cabeza de hidra en realidad, no es una organización piramidal. Son muchos grupos que vienen de escenarios probablemente en gran parte bélicos, de antiguos soldados, antiguos criminales de guerra, gente sin escrúpulos, gente que ha matado, gente que ha violado, que cuando acaban esas guerras no saben qué hacer porque no son tipos que vayan a ir al Mercadona a trabajar 8 horas al día, no son ese tipo de tipos. Entonces crean bandas y hacen negocios. Las rutas están abiertas, las rutas de hoy sirven para todo, para meter droga, para meter armas, también para meter seres humanos, y los políticos europeos están colaborando con esas rutas. Colaborando, hay que decirlo así, activamente. Nuestras políticas son políticas de colaboración. Entonces detrás hay una serie de grupúsculos que están muy dispersados, que algunos vienen de la guerra de Siria, otros son grupos algerinos, de Libia, bueno, de zonas, en algunas zonas que sí que han estado en conflicto y que es una manera para ellos de sobrevivir, de continuar en un negocio económico que ya es una industria, que mueve miles de millones. El tráfico de seres humanos, en términos de rutas criminales, es lo mismo que era el tráfico de drogas en el siglo XX. El tráfico de drogas y sus rutas movieron miles de millones, ¿no? Pues en el siglo XXI lo que mueve miles de millones son las rutas de seres humanos. Estos tipos sin escrúpulos lo han entendido y han decidido hacer negocio, han decidido ponerse a ello. Y son grupúsculos que operan en el norte de África, que algunos ya tienen tentáculos en Europa, algunas veces se detienen en algunas operaciones y son personas sin alma. Hubo un tiempo en el que en Libia, por ejemplo, cuando Italia comienza a pagar a gente para que frene a las mafias de tráfico de seres humanos, un país destrozado, se decía que en Libia solo se podía trabajar de dos cosas: a favor del tráfico de seres humanos, es decir, perteneciendo a las mafias, o en contra del tráfico de seres humanos, luchando contra esas mafias. De cualquier manera, si se acababa el tráfico de seres humanos, perdían el negocio los unos y los otros. Al final, todo consiste en mantener problemas para sostener gigantescos presupuestos. Esto ya es una industria económica para vergüenza de todo partido político que la sostenga, que en el caso de España son el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular. Vamos con más datos, y creo que son datos muy significativos. Más de 3,9 millones de inmigrantes viven en España sin trabajar. El 58% del total son datos oficiales, mientras el Gobierno ha dado luz verde, como saben nuestros espectadores, a un reglamento de la Ley de Extranjería para regularizar la situación de 900.000 inmigrantes ilegales en un plazo de 3 años, con un objetivo de 300.000 regularizaciones por año. ¿Qué significa todo esto a efectos de sostenibilidad del sistema? Este es un problema, como siempre hablamos, ahora están intentando algunos líderes políticos, el último fue Almeida. Ellos saben que no tienen razón, saben que van a tener que cambiar el discurso en esto, lo saben porque han visto Francia, han visto Suecia, entonces aquí en España ya lo saben. Y entonces lo que van a hacer es mentir, decir, por ejemplo, que partidos como Vox siempre defendían o siempre han defendido estar en contra de toda la inmigración y que toda la inmigración es mala, cosa que es mentira. Aquí se está a favor de la inmigración ordenada, de la inmigración controlada, y que ellos de lo que están en contra es de la inmigración ilegal. Bueno, esto es un problema de desbordamiento. Yo siempre hablo de procesos de inmigración ilegal descontrolados. Son dos factores. 1, ilegal; 2, descontrolado. El desbordamiento genera un perjuicio grande porque también provoca el desbordamiento de los servicios sociales de un país. Además, tiene una cosa muy dañina, muy vil, que es que hay gente que sí que es verdad que necesita venir a España, que sí que huye de zonas y de amenazas de muerte, de zonas de conflicto. Hay familias que necesitan eso.
y no las localizamos, las estamos perdiendo entre el absoluto desbordamiento de miles y miles de personas entrando. Pasa también con la violencia de género, ¿no? Cuando todo es violencia de género, cuando un policía tiene que proteger a 60 víctimas, al final no protege a ninguna. Y las 2 o 3 que sí eran víctimas reales acaban desprotegidas. Por eso el número de asesinatos nunca baja. Cualquier problema social desbordado en el espacio y en el tiempo pasa a ser un problema para un país en un periodo pequeñísimo, cortísimo. Y eso es el problema de las cifras que tú me acabas de dar, de las grandes cifras. Por otra parte, tengo que decirte también que el mero hecho de anunciar una regularización de casi 1 millón de seres humanos debería estar tipificado en el Código Penal como delito. Eso, cuando eso ocurre, pactado además entre el primer partido de gobierno y el primer partido de la oposición, que es lo que ha pasado en España, entre PSOE y PP, la gente debe saber que cuando eso se anuncia, los cimientos de África tiemblan. El suelo tiembla literalmente. Hay tantas mareas de miles y miles de personas yendo hacia el norte para buscar y encontrar las rutas porque han oído que aquí sucede eso, que el suelo de África tiembla, literalmente tiembla. Eso provoca, como primer aspecto, que se multipliquen las muertes en el mar. Empezamos hablando del Mediterráneo como un gigantesco cementerio. Va a morir más gente en el mar si haces este tipo de declaraciones. Es así. ¿Quién se hace luego responsable de esas muertes? ¿Quién? Y luego, cuando llegan aquí, nadie sabe qué hacer con ellos. Tú me estás dando los datos de desempleo, de... ¿Qué hace esa gente? Al final se acaba juntando tribalmente por nuestros barrios, por nuestras ciudades, 8 o 10 horas juntos, sin nada que hacer, y acaban constituyendo grupos criminales para acceder a los recursos de los que gozamos en Europa. Si no pueden acceder por la vía de la legalidad, lo intentarán por la vía de la ilegalidad. Muchos y otros acabarán como esclavos modernos trabajando para grandes multinacionales, pedaleando 12 horas encima de una bici para repartir cosas. Que nadie me venda ese plan desde una perspectiva humana, humanista, desde una perspectiva incluso algunos cristiana, la quieren vender. Que nadie me venda, por favor, eso desde una perspectiva cristiana, le quito a eso cualquier atisbo de humanidad. Yo creo que deberíamos tipificar en el Código Penal que un líder político no pudiera hacer declaraciones como esas, y también si lo hace el líder de la oposición, porque eso va a suponer una tragedia en vidas, sí o sí. Anunciar que vas a regularizar en un periodo de tiempo corto casi 1 millón de ilegales en África supone que todos los clanes del tráfico de seres humanos abran champán. Todos se van a hacer millonarios y eso incrementará el número de muertes. ¿Quién se hace luego responsable de esas muertes? ¿Quién? Creo que es importante subrayar, Samuel, y además es algo que sueles hacer con frecuencia, el hecho de que la vinculación entre el aumento de la inmigración ilegal y la delincuencia en las calles es algo que procede de datos policiales contrastados, es decir, que no es una mera elucubración de tipo político, ¿no? Esto que se puede contrastar en los portales estadísticos del Ministerio del Interior, yendo año tras año desde el 2017 ahora, pero también se puede contrastar porque allí donde se han dado, repito, la inmigración es buena, es un activo para un país, controlada, control de fronteras. ¿Usted quién es? Si rompes el pasaporte antes de entrar, ¿cómo puedo fiarme yo de ti? Ya no te puedo dejar entrar. Presénteme su pasaporte, su cartilla sanitaria, usted que viene a aportar aquí. ¿Está usted dispuesto no solo a respetar la ley, sino a integrarse en nuestras dinámicas sociales y en nuestra cultura? Si todas las respuestas a eso son sí, adentro. Yo no tengo ningún problema con su raza, con el color de su piel, nada, absolutamente nada. El problema es la inmigración ilegal desbordada, descontrolada. Allí donde se han dado en Europa, durante años, procesos de inmigración ilegal desbordados en el espacio y en el tiempo, la criminalidad violenta ha aumentado exponencialmente y las bandas criminales han creado sociedades paralelas en los barrios. Ha pasado en Francia, ha pasado en Suecia, ha pasado en Alemania y ahora está empezando a pasar en España exactamente por lo mismo. No podemos perder el control de las fronteras porque nos va a suceder lo mismo que a Francia. Da igual las trampas que haga Marlaska, es decir, que quite los homicidios intentados y solo te dé los consumados porque los avances de la ciencia médica de primera respuesta hace que estos no suban muchos. No, los intentados han triplicado. El machetazo está. ¿Ha avanzado la medicina? Sí. ¿La criminalidad? No. El machetazo está. Y estamos triplicando delitos de homicidios intentados, estamos duplicando delitos de agresiones sexuales y llevamos años en ascensos en robos con violencia, riñas tumultuarias y lesiones. Toda la criminalidad violenta
Que él luego agrupe por tasas y meta, por ejemplo, los hurtos, que son 300.000 al año, y por lo tanto haga descender las tasas de los delitos violentos, me parece muy bien, pero es una maldita trampa que hace el ministro para engañar a la gente. Si vas delito por delito y empiezas en el año 2017, en el propio portal estadístico del Ministerio del Interior se ve reflejado el aumento exponencial de la criminalidad violenta en España, como en ningún otro periodo de gobierno de toda la democracia. Luego, la inmigración no. Los procesos de inmigración ilegal desbordados, que son los que estamos sufriendo hoy, tienen un impacto directo en la criminalidad. Miramos de nuevo al problema desde una perspectiva internacional. ¿Se están cumpliendo, a su juicio, los objetivos de la Agenda 2030, en concreto en materia de inmigración ilegal? Claro, es que la Agenda de 2030 es muy perversa. Es muy perversa. Y todo objetivo de esa agenda, en términos de comunicación, pues claro, son muy bonitos todos, vamos a salvar el mundo, el planeta también lo vamos a salvar, gracias a nuestras acciones, vamos a acabar con el hambre, que creo que también lo dice, que van a acabar con el hambre y no sé cuántas cosas más, ¿no? Claro, ¿quién se opone a eso? ¿Quién se opone a eso? La realidad yo creo que en materia de inmigración es mucho más perversa, es decir, los modelos laborales, los sistemas laborales se transforman en el siglo XX con el taylorismo y el fordismo y la fabricación en cadena, y vuelven a modificarse abruptamente en el siglo XXI, con los sistemas delivery, los sistemas just in time, todo este tipo de nuevo mercado laboral, ¿no? Este mercado laboral necesita una cosa: mucha mano de obra a un coste muy bajo. Los grandes monstruos económicos compraron a los políticos para que esa mano de obra llegara de otros lugares, porque ya no encontraban miles de jóvenes europeos dispuestos a subirse a una bici 12 horas para cobrar 1.000 euros. Entonces necesitaban abrir el grifo, y en un momento dado, una vez que abres las rutas, cerrarlas ya es muy difícil, y ahora el problema se les ha ido de las manos. Por eso ya casi todos los partidos de izquierdas en Europa, excepto los nuestros, que deben ser los más tontos, ya tienen claro que la inmigración ilegal es un problema, ya están empezando a tomar medidas, ya ellos mismos saben que han generado un problema y que no saben cómo acabar con él. Claro, pues esto nos lleva a un escenario de degradación alto, que se ha vivido en otros territorios europeos y que ojalá en España no se llegue a vivir, pero para eso es absolutamente imprescindible que aparezca un líder político fuerte, una Meloni, un Le Pen, que de España evidentemente sería Abascal, porque nadie cuando piensa en ese perfil piensa en Feijóo. Precisamente hablando de esto, hay una realidad europea que es incontestable, y es el auge de los partidos patriotas y una reacción, yo creo que bastante constatable, de la población autóctona europea contra esa inseguridad de la que antes hablábamos, ligada a la inmigración ilegal descontrolada. ¿Qué valoración podemos hacer de este fenómeno? ¿Y se puede esperar o está produciéndose ya algo parecido también en España? Sí, el problema de España, y hemos empezado la charla así, es que nosotros no estamos al nivel de Francia o Suecia. Lamentablemente, ojalá no fuera así, ojalá pudiera decirte que la población despertará antes, pero después de haber hecho modelo comparado, estudio comparado, la realidad es que no, la población tarda mucho en despertar. En España va a pasar, pero todavía estamos a unos años de que eso pase. Es decir, la degradación criminal tiene que ser todavía mayor, como fue en Francia o como fue en Suecia, o como fue en Italia, para que la gente despierte. ¿Sucederá? No tengo la más mínima duda. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos un gen atávico de siglos que es preponderante, que se superpone a todos los demás, que es el de protección de la prole, protección de tus hijos, por extensión tu familia cercana, protección de lo propio, de lo tuyo. Eso durante siglos ese gen ha estado dormido, porque hemos vivido muy bien. En España, en Europa, en la Francia de los 70, de Aznavour, se ha vivido muy bien durante décadas, ¿verdad? Entonces, durante décadas ha estado dormido ese gen. En muchos países ese gen ya ha despertado, porque le han visto las orejas al lobo. En España faltan unos años, pocos, pero faltan unos años para que ese gen se despierte dentro de la población. Y cuando ese gen se despierta, ahí sí que hay cambios abruptos en política. No con la economía trae alternancias. Las crisis económicas traen alternancias en los gobiernos. Pero Meloni no llega con una crisis económica, llega por el crimen. El fin de 40 años de socialdemocracia en Suecia no llega por una crisis económica, llega por el crimen. Que Le Pen gane unas elecciones en Francia no llega por una crisis económica, llega por el crimen. Ese es el instinto el que falta que se active en España. Cuando esto se active, ¿habrá un cambio abrupto en política? Yo creo que sí. Los seres humanos, ninguno, nadie, mata ni muere porque le suban la gasolina. Todos matamos y morimos por nuestros hijos. Así que esa reacción de la que hablas, de grupos patriotas en Europa, está por llegar en España, pero no le queda mucho. Pues Samuel Vázquez, ha sido un auténtico placer. Creo que hemos aportado muy valiosa información y desde luego luz
para contrarrestar todas esas mentiras de consenso con las que se emponzoña una realidad muy clara, y es esa vinculación entre el fenómeno de la inmigración ilegal descontrolado y el aumento de la inseguridad. Muchísimas gracias por estar en Clave Nacional. Un placer. Seguimos en la batalla cultural y espiritual.